Buenas noches, estimados hermanos de la Iglesia Adventista de Parral. Hoy día nos corresponde estudiar el capítulo número 4 del conflicto de los siglos, titulado Los Valdenses. En todas las épocas han existido testigos fieles a Dios, ya sean hombres, niños, mujeres, sin importar las consecuencias que esto les traiga. En los primeros siglos de la Edad Media, cuando el poder papal buscaba tener el mundo entero bajo su control, grupos de creyentes fieles todavía dejaban brillar las luces mientras se mantenían fieles a la verdad bíblica. De estos grupos, el más conocido fue el de los valdenses, quienes sirvieron durante un tiempo de gran oscuridad con un vínculo fiel entre la antigua fe apostólica y la reforma que vino siglos después. Los valdenses vivían en los valles y montañas de los Alpes del Piamonte, una linda zona del noroeste de Italia que limita con Suiza al noreste y con Francia al oeste. Durante siglos, los cristianos aquí pudieron adorar según su conciencia, pero llegó el momento en que Roma insistió en su misión de atacar a estos fieles creyentes. Fue entonces cuando se cumplió la profecía registrada en Apocalipsis 12, versículos 13 y 14. Y cuando vino el dragón y había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se les dijeron a la mujer dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde era sustentada por un tiempo, tiempos y medio de un tiempo. En el lenguaje simbólico entenderemos que la mujer representa a la iglesia verdadera de Dios, que huye a las montañas donde es alimentada por la palabra de Dios. Si bien no tenemos el tiempo acá para desglosar totalmente esta profecía bíblica, lo podemos hacer en algún programa de nuestra iglesia. Continuamos con los valdenses. Ellos se vieron obligados a retirarse a lo más profundo de las montañas, donde podían adorar a Dios de acuerdo con sus creencias y fundadas en la palabra escrita de Dios. Se nos dice que los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de la Biblia. Cientos de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma, debido a que los valdenses tenían acceso a la Biblia en su idioma nativo. Incluso durante una época en que la Iglesia romana prohibía las escrituras, ellos conocían sus enseñanzas e instruían a sus hijos en las verdades de Dios, incluso del sábado bíblico, de la perpetuidad de la ley de Dios, la seguridad de la expiación sacrificial de Cristo, su papel como nuestro único mediador, y además, debido a que las copias de la Biblia eran pocas, los valdenses memorizaron sus palabras. Muchos de ellos pudieron repetir de memoria grandes porciones del Antiguo y Nuevo Testamento. Los jóvenes valdenses fueron entrenados para escribir las escrituras copiando cuidadosamente los manuscritos. Algunas de estas copias contenían la Biblia completa y otras solo breves selecciones. Trabajaban en profundas y oscuras cavernas que eran alumbradas con antorchas. Copiaban las sagradas escrituras y la palabra de Dios brillaba como el oro puro. Ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores.
Mientras que los valdenses vivían en lugares apartados, entendieron la importancia de interactuar con aquellos que estaban fuera de su círculo íntimo y deseaban aligerar las pesadas cargas que estas personas llevaban, impuestas por la sociedad romana. Al compartir con ellos las verdades de la palabra de Dios, jóvenes valdenses, entrenados desde niños para ser fieles a Dios, fueron enviados a universidades de Francia, de Italia, y ellos, escondidas entre sus vestiduras, llevaban manuscritos de la Biblia y que cuidadosamente las compartían con aquellos que parecían tener un corazón abierto para recibir las verdades de Dios. Y así ganaban conversos para el Señor. Y con frecuencia se veía que sus principios compenetraban toda la escuela. Esto a los dirigentes papales les parecía tremendamente mal, por lo a pesar de mucho buscarlo, no podían dar eh, con los personas que estaban infiltradas. Estos valientes obreros de Dios, los jóvenes que deseaban ser ministros, debían servir 3 años como misioneros antes que se les asignara una iglesia en casa. Ellos salieron de dos en dos, un joven acompañado por un hombre mayor, más experimentado, que era responsable de la formación, de su formación, para llevar los escritos a diferentes lugares. Lo hacían al lado de vendedores ambulantes que llevaban productos atractivos a países lejanos, pero escondido entre sus ropas habían copias de la Biblia, y con oración y guiados por el Espíritu Santo, estos misioneros compartían su tesoro más preciado, la palabra de Dios. En tanto en Roma estaban determinados a erradicar a estos valiosos hombres de Dios, por lo cual se inició una cacería cruel y sangrienta. No obstante, los que sobrevivieron continuaron compartiendo las verdades bíblicas. La sangre de muchos de ellos regó las semillas que dieron su fruto y se esparcieron por muchas tierras, ayudando también a impartir esa semilla que daría vida siglos después a la Reforma. Así seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos, cuando estén listos para sufrir todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Queridos hermanos, para terminar, quiero orar junto a ustedes para que nosotros, al igual que los valdenses, podamos entregar la palabra de Dios en estos que son los tiempos finales. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estudiar acerca de estos importantes escritos. Te agradecemos también por esos valiosos personas, Señor, que lucharon en pos de ti para que tu palabra, Señor, fuera conocida y escuchada como realmente tú querías que fuera, y no con las mentiras que estaba impartiendo en ese tiempo la Roma papal. Gracias, Señor, porque fueron las bases de lo que ahora nosotros podemos conocer. Gracias, Señor, por tu gran bondad y misericordia. Por favor, Señor, que nosotros ahora, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, podamos también tener la valentía de los valdenses y poder entregar tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos sin merecerlo, solo en los méritos y el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús.
Amén.